Bueno, tenemos hoy el honor de presentar al doctor Benigno Horna. Él es ciudadano del mundo, porque bueno, lo que estábamos conversando, el inicio, aunque nació en Panamá, pero también tiene residencia en España, entonces ha viajado todo el mundo, le ha dado la vuelta al mundo 5 veces, como él nos decía al principio. Entonces, bueno, es doctor en psicoterapia e hipnoterapia. Tiene un doctorado también en investigación social y antropología por la Universidad Complutense de Madrid, perdón. Tiene un doctorado en investigación en business and economics por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es editor, creador de numerosos libros, más de 30 libros, y ha recorrido más de 120 países y trabajado en los 5 continentes. Yo creo que más que la presentación que yo pueda hacer, lo más importante es escuchar al doctor Benigno Horna, que nos honra con su presencia esta noche. Adelante, doctor, y los micrófonos y la casa de verano TIC es suya. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, por estar aquí, por haberme invitado para estar aquí. Y el tema que voy a tratar es lo que es la PNL, la inteligencia emocional y las TIC. Yo tengo la suerte de que empecé profesionalmente trabajando más que en las TIC, en la TI, porque tecnologías de la información y posteriormente comunicación. Entonces, te diré que son 7 veces la que me he dado la vuelta al mundo, ¿vale? No 5. Más entonces. Llevo 123 países recorridos y lo más importante es que estoy vivo. Y vivo el aquí, ahora. Es lo más importante. La persona no vale por lo que sabe, vale por lo que hace con lo que sabe. Esto lo aprendí yo de Javier Esquivel, que tengo la gran suerte de tenerle como amigo. Y realmente voy a empezar a hablar de lo que es la PNL, cómo entré en contacto con la PNL. En 1981 empecé a trabajar sin saberlo casi para el distribuidor de Apple Computer, la conocéis, y yo había hecho económicas. La asignatura que más me gustaba era econometría, que era estadística, economía y matemáticas. Y tuve la suerte de que no sabía nada de informática. Y como no sabía nada de microinformática, tuve que empezar leyéndome todos los libros que había. Eliezer es una pena que se haya ido porque yo soy disléxico, tengo disgrafia, discalculia y TDAH. Aprendí a leer realmente con 20 años y con 22 fue cuando lo pude hacer de una manera mucho más con agrado, porque yo podía leer pero no entendía lo que leía. Ese no es el tema. Lo que pasa es que empecé con Apple, tuve la gran suerte de vender 42 ordenadores en 9 meses, en convertirme en el máximo vendedor de Apple en Europa, y me mandaron a Estados Unidos a estudiar. Y allí fue cuando descubrieron que era disléxico. Y tuve la suerte de entrar en contacto con la PNL. No sé si vosotros sabéis lo que es la PNL. La PNL es una estrategia de investigación que empezó concretamente en el año 1973 en la Universidad de Santa Cruz, en Estados Unidos, y fue un proyecto aparentemente en un principio militar para dotar a una serie de personas de tener una capacidad muy fuerte para poder obtener todo aquello que querían. Entonces, la PNL es programación neurolingüística. La PNL lo que viene a decir es un poco que la manera en que tú hablas, en la que tú utilizas las palabras, va a depender el resultado de tu vida y de tus acciones. Entonces tuve la gran suerte de que en el año 82 me aplicaran PNL en Estados Unidos en la empresa donde yo estaba trabajando, sin saber qué era lo que era la NLP. Me programaron y también descubrieron que tenía una facilidad increíble para hipnotizar a la gente. Hago hipnosis clínica.
O sea, que no soy el numerito este de circo que le digo a la persona tal y hace lo que sea, sino manipular. Y fíjate, en español la palabra manipular es bastante complicada. Lo que hace la PNL es básicamente utilizar herramientas increíbles. Creo que vosotros conocéis el método de Silva de control mental, o por lo menos los que somos ya un poco más mayores. La PNL copió el método Silva de control mental enterito. Entonces, la PNL es un conjunto de herramientas que lo que hace es darle al individuo la capacidad de lograr aquello que uno quiere. También habréis oído hablar de Anthony Robbins, que para mí es el mejor, vamos a decir, coach, porque el coach tiene mucho que ver con la PNL, la inteligencia emocional, y luego hablaremos de ello. La PNL es un sistema de creencias. Tanto si tú crees que puedes hacer una cosa como si no, tienes razón. Eso ya lo dijo Ford, el creador de la Ford Motor Company. Es una síntesis mental en el modo que se organizan los pensamientos. O sea, la mente humana es muy compleja y es una de las cosas que más estudio para poder, en un principio, obtener aquello que quisiera. Y aprendí que la fisiología, la manera en que respiramos, las posturas que tenemos, determinan nuestro estado presente y, por lo tanto, nuestro estado futuro. Y Tony Robbins decía que del encuentro entre la preparación y la oportunidad resulta el espacio que llamamos suerte. Entonces, la PNL se convirtió para mí, sin saberlo, en una herramienta tremenda que me permitió conseguir básicamente todo aquello que yo quisiera si dependía de mí. O sea, cuando digo depender de mí, que yo era el único responsable. Y tenía que asumir que yo soy el único responsable, no de lo que me pasa, sino de lo que yo hago con lo que me pasa. Entonces, tuve la gran suerte de que mi primera empresa fue Apple, luego fue MI Basic 4, donde ya pasé a ser el jefe de ventas más joven de toda Europa. Tenía 27 años y la media era 35. O sea, fui... primero, Jaime conoce mi historia, porque fue compañero mío desde primero, ¿cómo se llama? De primaria, hasta cuarto curso de secundaria estuvimos juntos. Y realmente yo no fui jamás un alumno, vamos a decir, dotado, ni mucho menos, porque no entendía lo que pasaba. Y justamente de esto que voy a hablar, os comenté antes a micrófono abierto, cerrado, que el 1 y 2 de diciembre voy a representar a mi querido Panamá en un congreso mundial en Talavera de la Reina sobre violencia de género y bullying, acoso en las aulas. Entonces, yo lo que voy a hablar sobre las personas diferentes, de lo que hablaba antes Jorge Eliezer, que es una pena que no haya podido hablar con él, pero me encantará algún día poder tener una toma de contacto. Entonces, la PNL surge en el 73, en Santa Cruz, en la Universidad de Santa Cruz, de la mano de básicamente 3 personas. Richard Bandler, que era estadístico, vamos a decir, matemático, había estudiado psicología, un superdotado. John Grinder era lingüista, controlaba 23 idiomas y luego se apoyaron un poco en la terapia gestal. Entonces, lo que hace la PNL, lo que a mí me aplicaron de la PNL era para que pudiera vender cualquier cosa. O sea, me convirtieron en un gran vendedor. Sin embargo, era una mesa de 3 patas. No tenía inteligencia emocional. No era feliz. No era capaz de disfrutar. Todo el día estaba viviendo en el estrés, en la ansiedad. Porque el estrés es presente. La ansiedad es futura. Y ya, la depresión es pasado. Esto lo analizo muchísimo porque ahora tengo la gran suerte de poder apoyar a las personas para que sepan enfrentarse a su estrés, no lleguen a la ansiedad y si la llegan, la puedan superar. Entonces, muy posteriormente tuve la suerte de entrar en contacto con la inteligencia emocional, pero hasta el 2008 que no entré en contacto con la inteligencia emocional, les puedo asegurar que yo no fui feliz, porque podía lograr todo. Yo era 123 países, 35
libros, he estudiado 3 doctorados, saqué magna cum laude en el último, o sea, es más que cum laude, magna cum laude en hipnoterapia, y era supervisor o soy supervisor de terapia, o sea, de terapia integral MHRP, que es mi propia estrategia de investigación. Yo tengo la suerte de que llevo 11 años aplicando y enseñando a través de la Virgin International University, que es probablemente la mayor universidad a distancia del mundo. Hablamos 8 idiomas y estamos en 150 y pico países, de llevar todo lo que es hipnosis en español, porque es algo que se me da muy bien, pero la utilizo para el bien, no la utilizo para el mal. O sea, os puedo asegurar, yo creo profundamente en Dios, no hablo de religiones, sin embargo, nosotros recibimos una serie de dones cuando nacemos, todos, y lo importante es saberlos utilizar y tener un para qué, no un por qué, porque el por qué es pasado presente, en cambio el para qué es algo mucho más importante porque es presente futuro. Posteriormente, aplicando la PNL, llegué a Unisys, no sé si la conocen, en mi época las grandes informáticas de telecomunicaciones eran IBM, Burroughs o Barrocks, Digital, Hewlett Packard, no era de impresoras como es ahora, y hice el 400% de la cuota utilizando las técnicas aprendidas con la PNL. Yo les llamaba técnicas de programación, no sabía que era PNL. Y posteriormente pasé a trabajar en la industria aeroespacial. Todo esto llevando a la práctica la PNL que había aprendido. Tuve la gran suerte, y Jaime conoce quién es el doctor Rossi, que fue el principal discípulo de Milton Erickson. Yo tuve la gran suerte de conocerle y de que me hizo amnesia en un momento determinado para tener espacio para aprender otras cosas nuevas. Entonces, por ese motivo, tal vez yo con 66 años, casi 67, me considero un aprendiz. Estoy aprendiendo todos los días. Y la mejor forma de aprender es dar. Y por eso cuando me invitaron o me invitasteis a este programa, pues yo dije, por favor, para mí es un verdadero honor poder participar. Las tecnologías de la información es algo que he estado muy metido en ellos, porque trabajé probablemente en la mayor empresa tecnológica del mundo, que era McDonnell Douglas, la que hacía los Columbia, el Challenger, los F-18, F-15, misiles y cosas estas. Entonces, realmente, yo ahí aplicaba los conceptos que tenía de la PNL sin saberlo. Yo era competente inconsciente. Y de una manera o de otra, empecé a trabajar también dando clase. O sea, imaginaros un alumno que era pésimo estudiante, o sea, yo era de lo peor que había, pero tuve una hermana increíble que se llamaba Rosela, bueno, se llama Rosela, y que vive en David, y que ella me enseñó muchísimo sin darse cuenta, porque ella siempre niega de que me enseñaran cosas a mí, y luego mi hermana pequeña y mi hermano mayor también me enseñaron mucho más. Para mí mi hermana pequeña, aunque yo soy el pequeño, siempre será mi hermana pequeña y la quiero un montón. Entonces, la PNL lo que quería hacer era juntar el pragmatismo con la acción y a través del lenguaje. Y entonces empezaron a modelar una serie de personas. Milton Erickson, que es el mejor hipnoterapeuta que ha existido. Virginia Satir, la mejor terapeuta que pudo haber vivido, digamos. Y la terapia gestal. Entonces, la PNL es una manera, yo creo que de vivir. Para mí es el ungüento amarillo. O sea, es como te da las herramientas que tú puedes utilizar. Posteriormente de McDonnell Douglas tuve la gran suerte de pasar a todo lo que era inteligencia artificial. Yo no sé si conocéis a Rafael Echeverría, de Chile, el mejor coach ontológico que existe en el mundo. Pues tuvimos la gran suerte de, en los años 80, utilizando tecnologías de la información, no de comunicación, porque no existía todavía, y crearon la primera tecnología que yo sepa que existió, que es de Coordinator, que es de tecnología de información y comunicación, porque la tecnología de información es direccional, inyectiva,
Pero la tecnología de información y comunicación es biyectiva, es hacia dos lados. Y a partir del año 89 nosotros hacíamos coaching, imaginaros lo que es el coaching, a través del ordenador, del microordenador. Entonces yo tuve la gran suerte, la tremenda suerte de entrar y de trabajar con gente que era muy inteligente, pero también la inteligencia. Una de las cosas que estudia la inteligencia emocional es que no solamente es saber matemáticas o saber lengua. Howard Gardner creó las inteligencias múltiples. Realmente la inteligencia emocional es lo más importante, y disculpar que mezcle un poco PNL, tecnologías de la información y comunicación, inteligencia emocional o inteligencias múltiples, debido a que yo me excuso por ser disléxico, entonces al final siempre voy al objetivo. ¿Sabéis lo que quiere decir la inteligencia emocional en muy pocas palabras? María, ser feliz hoy, aquí y ahora. O sea, la inteligencia emocional, según Gardner, que es el que acuñó la palabra inteligencia emocional, es la capacidad de conocernos a nosotros mismos. Si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, somos capaces de conocer a los demás. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando conocemos a los demás podemos intervenir. O sea, digamos que yo, en español es una palabra muy difícil, manipulo a la gente, pero al primero que me manipulo es a mí. Pero para poderme manipular a mí tengo que definir primero lo que yo quiero. Pagar el precio, ojo, que esto en El Secreto no se pone. No sé si habéis oído hablar de Secret. Yo tengo un vídeo sobre mi propia experiencia de Secret, está en internet, se llama The Secret, de Benigno Orna, y tiene casi 400.000 visualizaciones. O sea, una pasada. ¿Por qué? Porque cuando tú haces las cosas con amor, llegas. Cuando tú haces las cosas desde dentro, llegas. Y cuando tú lo que haces es aprender y reconocer de que no sé mucho, pero digamos, lo que sí que sé es que estoy aprendiendo, y te juntas con personas que tú mismo eliges. Tú imagínate que cuando yo quise ser escritor, tuve la gran suerte de hacerlo a través de Carlos Alberto Cornejo, que en paz descanse, que fue un hombre increíble, que había escrito 8 libros, y cuando yo entraba en su casa, en su despacho, veía sus 8 libros. Entonces, yo ayudé a Carlos y él me enseñó a escribir. O sea, ¿cómo es posible? Carlos Bravo, imagínate que un disléxico que no sabe, que con 19 años le ponen un 0 en matemáticas y un 0 en lengua, y se tiene que ir del instituto por bruto. O sea, imagínate, ese soy yo. Y Jaime conoce varias historias mías del colegio, que no voy a contar ahora, sino que lo que Eliezer decía antes, hay que ayudar, apoyar a esos niños diferentes, porque esos niños diferentes van a seguir luchando, y lo que tienen que aprender es lo que la inteligencia emocional nos da, el ser felices hoy, el aquí y ahora. Entonces, en los años 90 yo tuve la suerte, yo primero hice mis estudios de doctorado, lo hice en la Complutense, había hecho económicas, yo estaba metido mucho en los mercados financieros, en Wall Street, en Chicago, en CBT, en Madrid, en LME de Londres, manejaba básicamente todos los mercados, porque con la PNL yo aprendí a no tener límites. Además, un disléxico no tiene límites. Y si para colmo es disgrafia, tiene discalculia, pues yo tuve un abuelo increíble que me dijo, tú, Beni, algún día serás matemático y escritor. O sea, tuve ese apoyo, esa confianza que hay que darle a los niños, y que, a Dios gracias, ahora poco a poco, con la inteligencia emocional y sobre todo con las inteligencias múltiples, se va desarrollando. Y entonces empecé a crear, hice el doctorado, realicé mis estudios
y obtuve mi primer sobresaliente con 38 años, que fue en tecnologías de la información. Claro, yo estaba metido en la segunda mayor agencia de información del mundo, que era KRF, después de Reuters. Yo era el director de ventas comercial, y llevé a mis alumnos, porque me pidió el profesor de tecnologías que les enseñara lo que era la tecnología. Ojo, era de información, pero la información es, el dinero es información en movimiento. Esa es una historia de Citibank. Entonces, yo tuve la gran suerte que pude hacer el doctorado en antropología social sin haber hecho antropología porque no existía la carrera en ese momento. Entonces, allí conocí a un montón de amigos y profesores que pude crecer, porque mi idea era crecer como persona y desarrollar un método. Ahí fue cuando empecé a desarrollar el método Orna de realización personal, que es MHRP. Si lo buscáis en Google, también te va a salir que es las iniciales de los ejércitos norteamericanos de enfermedades raras, pero yo tengo lo que es la mhrp.net. O sea, si lo ponéis en Google, porque tuve la gran suerte que con 26 años empezar a utilizar la microinformática en el año 81, que era hojas de cálculo, bases de datos relacionales, y como yo no tenía límites, porque una de las cosas que me programaron era a no admitir jamás un no, y a no rendirte jamás. O sea, esa palabra había que borrarla el rendirse. O sea, si no tienes algo, sigue luchando, pero con la inteligencia emocional, ponle alegría, ponle felicidad. Entonces, tuve la gran suerte de, en Redcom, España, en México, éramos telos, Fernando Flores había desarrollado The Coordinator, y The Coordinator llegó a ser el estándar mundial de comunicación entre micros. Luego lo compró IBM y yo tuve que salir de la empresa y me fui de inteligencia artificial a tecnologías de la información. Entonces, empecé a desarrollar mi estrategia de investigación, la MHRP, y hasta el 2008, que fue cuando entré en el contacto con la inteligencia emocional, no le di esa forma. Y a partir de darle esa forma, hice mi doctorado en la Virgin International University y obtuve magna cum laude, una nota pues bastante brillante. Y empecé a enseñar con las TIC a mis alumnos que están en 32 países. Utilizo muchísimo las TICs porque es biyectivo o bidireccional. Por ejemplo, yo doy clase utilizando pues básicamente el Skype o también otras herramientas que podemos utilizar, y lo que hago es enseñarle a mis alumnos a que lo hagan todos ellos. O sea, a mí me enseñaron a hacer MacGyver, pero MacGyver en el buen sentido, ¿no? O sea, llegas a un sitio, imagínate que en una de mis novelas cuento que a un chico le dicen, a una persona, le dicen, oye, que te vas a ir un mes de vacaciones, pero la primera semana vas a estar en una celda calabozo sin luz, ¿vale? Y a partir de la segunda, tercera y cuarta semana te van a soltar en un sitio sin saber, sin documentación, dónde estás y sin nada de documento y no puedes pedir apoyo a nadie y tienes que regresar. Imaginaros qué entrenamiento. O sea, eso te permite lograr cualquier cosa. Yo he tenido la gran suerte de conocer África del Este bastante bien y mezclarme, como decía Jaime, con la gente. Porque si tú vas a hacer un estudio antropológico, o no te vas a ir a un hotel de 5 estrellas, te vas a ir a vivir con el grupo, pero tú no vas de superior. ¿Por qué? Porque si te captan de que vas de superior, te machacan. Entonces, ¿qué ocurre? Tú lo que tienes que hacer es decir, yo quiero aprender de esa gente. Entonces he tenido, por ejemplo, en antropología, Clifford Geertz, un biólogo que era antropólogo, que hizo el primer estudio antropológico a partir de una cultura, a partir de un hecho social que era la pelea de gallos. Vosotros sabéis que en México, en Panamá, en casi todos nuestros países, las riñas de gallos o las peleas de gallos son normales.
Pues a partir de ese dato yo logré uno de mis sueños, que era ir a la isla de Komodo. Vamos a decir como para estudiar a los dragones de Komodo. Entonces, ¿qué pasa con las TIC? Las TIC son importantísimas porque es la manera que nosotros los docentes nos podemos comunicar, podemos enseñar y aprender en un momento de pandemia como el que hemos tenido, que nos hayamos podido comunicar. En España tenemos la suerte de que normalmente casi todo el mundo tiene un teléfono móvil o un celular y las autonomías, nosotros nos regimos aquí por las autonomías, yo vivo en la Comunidad Valenciana actualmente, y ellos han logrado dos tipos de comunicación para que tanto padres como alumnos puedan estar utilizando estas técnicas, o sea, estas técnicas, más que técnicas, estas tecnologías de la información y comunicación. Tuve la gran suerte de conocer toda la experiencia de, como dije antes, de Rafael Echeverría. Él, una de las cosas que decía es que para que haya comunicación tiene que haber compromiso. O sea, yo le comento a mis alumnos, tecnologías de la información es yo doy. Sin embargo, las tecnologías de la información y la comunicación es yo comparto y recibo. Yo tengo mi feedback. Entonces, ¿para qué nos vale la inteligencia emocional? Eso es lo más precioso que yo he aprendido en mi vida. Para conocerme a mí mismo, para disfrutar la vida, porque el objetivo de estar aquí es disfrutar. O sea, ya no coleccionar títulos o coleccionar países, porque yo me he quedado en 123 países y sabe Dios cuándo lograré, pero no me importa. Lo que me importa es darle gracias a Dios por estar aquí con vosotros o por haberme enseñado o puesto las señales, que fue la inteligencia emocional lo que me cambió la vida. Y sobre todo quiero hacer mucho hincapié en las inteligencias múltiples que Howard Gardner empezó a desarrollar. Ahora ya no sé por cuántas inteligencias múltiples van. Porque antes solamente se juzgaba a los niños por lo que sabían de matemáticas o de letras, o de lectura, o de gramática. Jaime, yo no sé si te acordarás que cuando la profesora decía dictado yo me echaba a llorar. Porque yo no entendía que yo no sabía. O sea, lo peor de todo es que tú no sabes que no sabes. O que tú no sabes que sabes. ¿Cómo se llama? La dislexia en Argentina empezó a desarrollarse en el 75. A mí me la descubrieron en el 81, en el 82, porque yo no sabía que no sabía. Sin embargo, a través de un profesor, don Esteban González Prieto, que en paz descanse, que más que profesor era amigo, que confió plenamente en mí, y eso que me suspendía, pero me daba igual, porque aprendía con él. O del abuelo que yo tuve, o de mis abuelos, o de mis padres que me fueron enseñando poco a poco, me di cuenta que yo era capaz de lograr cualquier cosa, pero no lo disfrutaba. No era capaz de mantener una relación estable amorosa. Yo llevo 20 y pico años, casi 30 años viviendo solo, o sea, sin pareja, digamos. Y ahora, ojo, María, tú te he visto la cara que has puesto, el lenguaje gestual, ¿vale? He aprendido a convivir. Y fíjate, yo estoy con una persona desde el mes de marzo y todavía no hemos discutido nunca. Porque ella tiene sus temas. Oye, y es delicioso. Y mira, lo que le he escrito aquí. O sea, que la tengo por aquí y le he puesto una frase. Porque ella me está apoyando. Entonces, las tecnologías son importantísimas. La inteligencia emocional es importantísima. Lo importante es el aquí ahora y sobre todo ser feliz. ¿Y cómo eres feliz? Dando gracias, haciéndolo de corazón, equivocándote. Yo no tengo miedo a equivocarme. A mí el mayor reto que me han puesto en mi vida fue que motivara a chavales o a chicos, adolescentes de 16, 19 años, que no tenían ni la primaria, que venían de África, que venían de países de Europa Oriental o de Latinoamérica, y los tenía que motivar. ¿Qué hacía? Los hipnotizaba a todos.
O sea, tenía esa facilidad, ojo, haciéndole bien, ¿eh? Nada de daño, o sea, soy incapaz de hacerle daño a la gente. Eso sí, cuando me buscan, me puedo convertir hasta en un animal, ¿eh? Porque en antropología mi especialidad era el chamanismo, los nahuales. O sea, el hombre que se convierte en animal. Entonces tuve la gran suerte de conocer, yo conocí a Carlos Castaneda, no sé si sabéis quién es Carlos Castaneda, supongo, o Castañeda en algún sitio, y me fui en el año 78 a México a buscarle. Y tuve la gran, inmensa suerte de conocer a María Sabina, que probablemente fue el primer don Juan de Castaneda. Entonces, ¿qué suerte tengo? Que yo he vivido en un mundo muy diferente. Por ejemplo, yo estoy aprendiendo un montón de Bolivia, porque en el congreso que vamos a celebrar hay una doctora alemana boliviana que nos está hablando un montón de Bolivia y yo desconozco, porque fíjate, de América continental me falta Bolivia, Ecuador y Perú. Todos los demás países me los he recorrido y además cuando digo me los he recorrido bien. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros aquí en España tenemos, tenemos 5G, todo el mundo tiene un celular, hay 3 o 4 ordenadores o 2 ordenadores en casa. ¿Y qué ocurre? Lo tenemos más fácil, pero ojo, vosotros tenéis gente, Carlos, no digo que Bolivia sea un país, para mí es diferente porque cuando me he enterado que los niños pueden trabajar, pues tengo que verlo desde esa perspectiva. O sea, yo soy muy sensible, pues me puedo llenar de lágrimas, pero ¿qué hago? Oye, pues yo algún día iré a Bolivia. O sea, porque de verdad, conozco Santa Cruz, Viruiru, que ¿cómo se llama? A los de Brasil le pinchan las ruedas del avión para que no puedan subir, etcétera. Pero, ¿de qué me vale? Vale, me dicen que hable más de la TIC, ¿vale? Entonces, las TIC son fenomenales porque hay una serie de aplicaciones que a los profesores, a los docentes, nos permiten estar en contacto, saber cómo está la situación de los niños. Imaginaros que los profesores aquí pasan lista y cuando no viene, os falta un alumno, automáticamente ponen una clave y le llega a los padres del alumno. O sea, esto a mí me ha sorprendido, porque realmente hay muchas aplicaciones que son muy importantes. Entonces, la tecnología va a tal cantidad de pasos que nos ha permitido en la pandemia salir adelante, porque no teníamos más, o lo haces o no lo haces. O sea, jamás lo podías intentar y lo tuvimos que hacer. Pero hay países donde todavía esa tecnología no llega. O sea, si nosotros queremos que desaparezca el COVID, hay que vacunarse, con perdón, aunque yo sé que hay mucha gente que no quiere vacunarse. Pero realmente yo estoy vivo, yo tuve malaria. ¿Y sabéis por qué soy disléxico, disgráfica y tenía discalculia? Porque la malaria me afectó a mi hemisferio izquierdo. Yo no tengo hemisferio izquierdo. O sea, por eso en teoría puedo hacer muchas cosas porque mi hemisferio derecho a partir de los 20 y pico años se duplicó. Entonces no pienso, hago las cosas. Pero ojo, yo puedo ser tecnológicamente increíble, hacer unas páginas web increíbles, tener casi 400 vídeos en YouTube. Yo me hago los vídeos, me hago las páginas web, porque tuve esa posibilidad de conocer las tecnologías de información y de comunicación ahora. O sea, realmente lo que yo os pido como docentes es que sigáis con esta voluntad, con esa idea que tuvo Eric de decir, oye, yo voy a hacer algo. ¿Qué pasaba? Pero él venía de Puerto. Y cuando él me contó esta historia, me encantó, que cuando él llegó dijo, pero ¿tú de dónde vienes? Cuando entró en la universidad, ¿tú de dónde vienes? Si aquí viene gente del San Vicente de Paúl, de tal. Ojo, las personas que más logros hacen son a las personas que más le cuesta todo. Freud decía que realmente él es un hombre, ha sido un hombre de suerte porque todo le costó mucho. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es utilizar estas tecnologías de la información bien. ¿Para qué? Para que todos tengamos las mismas oportunidades.
O sea, para mí es muy importante y de verdad, oyendo a esta boliviana que voy a verla ahora en Toledo, realmente voy a ver si me implico un poco con Bolivia porque realmente me parece que es un país que tiene un potencial increíble. Yo conocí Venezuela, conozco Colombia, he estado en 20.000 sitios de por allí, pero eso no vale. Mi tesis doctoral, ¿sabéis dónde la hice? Con mis pueblos. O sea, mi abuelo, con perdón, esto no es tecnología no es TIC. Cuando yo tenía 5 años y pasaban unos chicos, yo les tiré piedras. Y me preguntaron, ¿y por qué le tiras piedras? Porque están invadiendo mi terreno. Y mi abuelo, que era un gran sabio, porque había pasado la guerra, etcétera, etcétera, me dijo, tú podrás ir a todas las universidades que quieras, ir lo que te dé la gana, y si no vuelves a este país a ayudar a esa gente, no mereciste nacer. Entonces yo mi tesis doctoral la hice sobre la lucha por la tierra y la dignidad del pueblo Nové Buglé, Alto Chibrital, provincia de Veraguas, República de Panamá. ¿Y qué hice? Me subí con ellos, me fui a hablar con ellos, los vi, discutimos, pero aprendí, porque cuanto más aprendes, más espacio te queda para darle valor. Yo creo que ya me estoy pasando, Carlos, del tiempo. A mí me encantaría que me hicierais preguntas y me echarais una mano, si es posible. Bueno, yo voy a hacer una pregunta que la apunté hace rato a Leonardo. Me adelanté, Leonardo. Usted señalaba que este concepto de la PNL había aparecido alrededor del año 73. Sí. ¿En qué se ha modificado el mismo hoy en día en la actualidad con la cantidad de tecnologías de información y comunicación que tenemos? ¿Ha habido algún cambio sustancial o la idea sigue siendo la misma? ¿La pregunta es a Leonardo o a mí? No, a usted, ¿no? No, porque dijiste Leonardo, entonces yo dije, bueno, que Leonardo vamos a ver, mira, va a preguntar también. La PNL surgió básicamente para poder, los soldados que venían de fuera, eso no se dice, eso no se enseña en las universidades, ni se enseña de lo que es la PNL, sino lo que yo aprendí. O sea, ¿qué es lo que se busca? Que tú puedas tener todos los elementos para lograr tus objetivos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la PNL ha sido algo que ha ido agregando día a día. No se ha quedado estático. Es totalmente... hay un feedback constantemente. Entonces, la PNL, por ejemplo, para mí, sin saberlo, me brindó la posibilidad de lograr todo aquello que quería. Ojo, para esto, Carlos, primero tienes que definir lo que tú quieres, pagar el precio, ponerte a ello y sobre todo disfrutar del aquí y ahora. Hay una película que me encanta, que es el Guerrero Pacífico, de Pacific Warrior. En Latinoamérica no sé cómo se llama, es de Dan Millman, sobre un atleta que se rompe la pierna por 17 partes. O sea, entonces, ¿qué ocurre con todo esto? La PNL es una herramienta increíble que, por ejemplo, yo utilizo la hipnosis. Imaginaros que un paciente me viene y me dice, doctor, yo quiero superar una alergia o una fobia, un trauma. Imaginaros, Carlos, que yo decía, yo lo puedo hacer en 4 sesiones, en los años 90. Pero cuando conocí la inteligencia emocional, ¿sabes en cuánto tiempo lo hago? Probablemente en una sola sesión. Un trauma que puedes tener desde que naciste, en una hora, un poquito más, se puede resolver, porque utilizo herramientas de la PNL. ¿Cuáles? Pues no tengo ni idea, o sea, te explico. No, si me dices, descríbeme las técnicas, no, porque yo las tengo tan metidas dentro que tendría que pensar y me cuesta mucho pensar, ¿sabes? Lo que pasa es que la PNL es algo muy abierto. Entonces, yo hice mi estrategia de investigación, puse sociología, psicología, antropología, PNL, inteligencia emocional,
coaching y sobre todo como herramienta. Antes decía, como arma principal utilizo la hipnosis. Ojo, hipnosis clínica, ¿eh? Por ejemplo, yo trabajo en una clínica. Mi gran trauma de pequeño era ir al dentista. Yo sé que a mí me tenían que amarrar. Y una vez me escapé y salió mi madre, don Lucho de Arco, que era el dentista, y no sé cuánta gente correteándome por la calle Cuarta de mi pueblo, porque me había escapado porque no quería, porque al tener malaria mis dientes se me caían. O sea, era horrible. Sin embargo, conservo casi todos mis dientes porque me cuido la boca. O sea, lo importante no es lo que te pasó, sino lo que tú haces con lo que te pasó. Entonces, yo modelé a Milton Erickson en hipnosis. Como dije, a Virginia Satir en terapia, a Tony Robbins como comunicador, a mi abuelo como ser humano. Para el tema económico utilicé a una persona que era padre rico, padre pobre, Kiyosaki, aunque luego no estoy para nada de acuerdo con la evolución de Kiyosaki en el pasado, pero ya me da igual, porque mi objetivo es disfrutar el aquí ahora, tener 67, casi 67 años y comprarme una tabla de bodyboard, que es como una tabla mediana de surf, para ir a hacer surf, y disfruto, utilizo, o sea, lo que he implementado es la PNL, la inteligencia emocional, en mi vida diaria. Y es lo que le enseño a mis alumnos en la MHRP. Entonces, la PNL no deja de crecer, yo tampoco. Gracias. Vamos a pasarle la palabra a Leonardo desde Venezuela. Bueno, bien, impresionante. Estamos muy satisfechos con tu ponencia, tu experiencia y además, bueno, muchas preguntas que surgen, ¿no? Pero son preguntas que tienen que ver más también con la experiencia previa que, por lo menos en mi caso, he tenido al desarrollar contenidos educativos donde se toma en cuenta el cerebro, la neurociencia, y bueno, he pasado por una serie de etapas, de procesos de experimentación, ¿no? Por ejemplo, hace como 10 años desarrollaba unos productos que tomaban en cuenta cerebro derecho y cerebro izquierdo, y a mis alumnos les hacía generar unos contenidos que de alguna forma tenían que ver con los estilos de aprendizaje que luego la neurociencia dijo que era improbable comprobarlo. Y, en fin, que mis alumnos me empezaron a cuestionar porque decían las teorías de Gagné son las teorías te engañé, por ejemplo, ¿no? Y mi pregunta es, bueno, imposible hacer un contenido educativo que contemple a todas las posibilidades que tenemos los seres humanos de resolver los problemas, desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de la neurociencia, quiero decir, más bien. Entonces, yo siempre he estado muy preocupado por aprender sobre el cerebro, ¿no? Y creo muchísimo en la neurociencia, en las posibilidades que nos ofrece saber del cerebro para poder hacer contenido educativo de calidad y poder tomar en cuenta a toda esta gran cantidad de personas, incluyéndome, por supuesto, de usar esos conocimientos para, de alguna forma, pues aprender mejor, ¿verdad? Y enseñar mejor. Entonces, una de las cosas que me apasiona es lo que se está diciendo sobre los últimos descubrimientos que hay sobre la plasticidad del cerebro, ¿verdad? Porque parece ser que allí, o sea, antes decíamos que el cerebro era muy plástico en los niños, pero es que ahora decimos que el cerebro es plástico en cualquier adulto. Y tú eres parte de esa demostración. Cuando nos dices que tu cerebro izquierdo, ¿no? Es el que de alguna forma no te permite, bueno, o sea, quiere decir que tú has experimentado una plasticidad del cerebro en tu vida real. Claro. ¿Tú lo percibes así o quisiera saber, ¿no? ¿Cómo lo percibes? O sea, ¿cómo te percibes tú al mismo tiempo que la neurociencia avanza y va descubriendo cosas y de alguna forma tú vas corroborando que eso es cierto o que puede ser que no? O sea, no sé, quisiera saberlo. Mira, tuve la gran suerte de conocer mucho a Carol Savi Quinn.
no sé si la conoces, el Instituto Monroe de Control Mental. Ella fue la que me llevó a la Virgin International University y me propuso hacer un cuarto doctorado de biología. Lo que quería hacer era estudiar el cerebro. ¿Por qué? Mi tema fue que con la malaria, por las altas temperaturas que tuve que soportar, tenía 3, 4 años, el cerebro izquierdo se me deformó, vamos a decir, se quedó paralizado. Entonces, ¿qué ocurrió? Que yo solo tenía derecho. Poco a poco forcé tanto el derecho, te estoy hablando lo que me contaron en Estados Unidos cuando tenía 20 y pico años, se dividió en dos, hizo una duplicidad, lo mismo que le pasó a Erickson cuando él tuvo polio y se iba a quedar muerto, se iba a morir. Y él dijo, ni hablar, yo voy a recuperarme. Tú conocerás a Deepak Chopra, medicina cuántica. No sé, en Latinoamérica, ¿cómo se llamaba? Cuando él dijo, escribió que las neuronas se podían regenerar, lo quisieron quemar, le quisieron echar de Estados Unidos. Y fue increíble. Fíjate, llevó la Ayurveda a Estados Unidos y empezó a generar. Ten en cuenta que la neurociencia está en pañales. O sea, estamos en pañales. Jaime, mi querido Jaime, sabe muchísimo de los telómeros. Entonces yo estoy todos los días alargando mis telómeros. ¿Por qué? Porque quiero llegar a los 110 años bien, sin necesidad de que me corten y copien mi ADN. Porque de aquí a nada vamos a vivir 140 años, 150 años. ¿Pero de qué nos vale? Porque ten en cuenta que las neuronas se están regenerando. O sea, ya se está demostrando que se están regenerando. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que si tú tienes ideas, cuerpo sano, en mente sana, te cuidas el colesterol, por ejemplo, para mí es importante. Hago deporte, me enfrento, tú imagínate con 60 y pico años haciendo surf. O sea, no surf del todo, pero más o menos, ¿sabes? O sea, tengo ilusión. ¿Y qué hago? Yo le digo a mis neuronas que se recuperen. ¿Y sabes cuál fue uno de los intentos que yo hice? Era copiar, cuando quería superar en una terapia el pasado, lo que copiaba era, le decía a la mente del paciente, copia lo positivo cuando estaba sano y nos vamos al futuro. Y luego volvíamos, limpiamos para el presente. O sea, el tema, si yo tuviera que estudiar algo, estudiaría el cerebro, la mente. Y sabes, una de las cosas que desarrollé con la MHRP fue cómo le puedes quitar un arrebato a un niño o cambiarle el estado de ánimo, el mood a cualquier persona, haciendo el siguiente ejercicio. Tú dile, cuando la persona está muy nerviosa, está muy metida en el hemisferio derecho, hay que sacarla. ¿Y sabes cómo se saca? Haciendo esto. Te pones en punto muerto. Es como si llevas un coche y te pones en punto muerto. María, dime 2 números, del 1 al 10. Piensa 2 números. Multiplícalos. Te has metido en el hemisferio izquierdo. Te ríes. En el momento que la persona se ríe, ya cuando se quiere meter otra vez en el derecho no puede. Entonces, Leonardo, ese es un campo increíble de la biología, el ADN, porque tú sabes perfectamente que vamos a llegar. Mi hija tiene 30 y pico años, pero mi nieta probablemente si seguimos vivos en el planeta, si no lo hemos cargado, porque eso es otra cosa. Porque yo tengo la suerte y la desgracia de conocer el Ártico, el Círculo Polar Ártico. Y tuve que hacer trineo por la hierba, porque no había nieve. Y fíjate, los osos polares, mira, yo soy muy, muy consciente de que nos cargamos el planeta. ¿Y de qué nos va a valer llegar a 100? ¿Sabes que hay cadenas del ADN? O sea, con el ADN se ha revolucionado todo. Ahora ya no somos solamente Homo sapiens puros. Entonces, el estudio del cerebro es increíble. Por ejemplo, yo utilizo 12% de mi cerebro con el consciente, 8% con mi subconsciente y 80% con mi inconsciente. Entonces, ¿sabes en qué trabajo yo, Leonardo? Con un 20% de mi cerebro. O sea, ¿por qué? Porque no tengo que pensar. Estoy trabajando en ondas de 12, 13, 10, 8 ciclos. Y la doctora Sabi Quinn me enseñó lo que era un ciclo. ¿Habéis oído de los ciclos? Sí. Ondas,
El ciclo es las veces que se abre y se cierra una neurona por segundo. Sí. Pero fíjate, Leonardo, yo tuve la suerte de conocer a esta mujer. Para mí, Bobby Fischer y Spassky, la partida 6 fue aquella increíble. Entonces, llegar a poder trabajar con alguien que estuvo allí, sabes que tú, si te acercas, a mí me pasó con Panamá, con el ídolo mío, el Messi de Panamá mío, era Davis Peralta, un jugador de baloncesto que fue el número 1 en la Olimpiada de México, anotador. Cuando estábamos en Panamá, aquí en España, Davis vino a jugar con nosotros al softball, porque no podíamos jugar béisbol, porque no teníamos un campo. Oye, ¿tú sabes qué hizo Davis Peralta? Que Panamá no perdió jamás un partido. Y el día que se fue Davis, empezamos a perder otra vez y empezamos a hacer los tipos vulgares. O sea, una sola persona es capaz de generar tantas vibraciones, vamos a decirle, que podemos cambiar el mundo. Entonces, yo he tenido un alumno mío, concretamente, tenía 70 y pico años y me dice, yo quiero estudiar contigo. Él había sido jugador profesional de baloncesto. ¿Sabes lo que hicimos? Yo le dije, pues yo te voy a enseñar muchas cosas, pero tú, baloncesto. ¿Sabes cuántos tiros libres seguidos era capaz de meter? Yo, 12. Y mis sobrinos no se lo creían. Y cuando fui a Panamá, le dije a mis sobrinos, mi sobrino con su hijo, contra una chica y yo, y metí 8 canastas seguidas, sin fallar una. O sea, con 60 y pico años. ¿Por qué? Porque creé una vibración de tal forma, me bajé a un plano, o sea, bajar, quiere decir que encontré un plano que me permite ver las cosas totalmente diferentes. Tú me has hecho la pregunta, yo cuando era pequeño, ¿sabes lo que hacía? Me iba de clase, me convertía en caballo y me iba a jugar con mi caballo. O sea, pero ten en cuenta que como ya yo pasé eso, puedo apoyar a esos niños disléxicos, que son unos vagos, que no sé qué, etcétera, etcétera, porque tenemos una imaginación increíble. Entonces, en nuestra mano está apoyar a esa gente. Ojo, ¿conocéis la diferencia entre ayudar y apoyar, verdad? Sí, sí. Vale. Para el que no lo sepa, estoy viendo la televisión y viene mi hijo y me dice, papá, quiero agua. Pues ayudar quiere decir, voy y le traigo agua. Perdón, eso es ayudar. Apoyar quiere decir, oye, ya que estás levantado, vete a la cocina, me traes un vaso de agua a mí también. Eso es lo que hay que hacer, apoyar, no ayudar. ¿Vale? Cierto. Yo, por cierto, tenía mi profesor de electrónica, que en su momento, hace ya más de 20 años, decía que esa era la ciencia del futuro, ¿no? Eso era lo que había que estudiar. Y recuerdo que nos colocaba a todos unos audífonos para modificar nuestros ciclos, ¿no? Y en más de una ocasión alguien se desmayaba. Y bueno, lo tuvimos que un poco denunciar ante la facultad porque eso no era muy normal, ¿no? Yeah. O sea que, pero él buscaba era como hipnotizar, porque él decía que había mucho potencial allí en esas mentes perdidas, pensando en otra cosa que no fuera la electrónica. Entonces él quería, bien. ¿Sabes lo que ocurre con eso? Te ponen, por ejemplo, el Hemisync, que lo creó el Instituto Monroe de Control Mental, que lo utilizó Silva. ¿Os acordáis en el método Silva que te ponían 2 músicas? ¿Sabes lo que es? Una iba, vamos a poner, por ejemplo, a 7 ciclos y la otra a 12. Tú imagínate que por un lado estás oyendo 12 y por el otro 7. ¿Qué hace el cerebro? Las equilibra. Perdón, cerebro es la parte física, la mente es la parte espiritual. La mente equilibra, tiende a equilibrar. Lo que le pasó probablemente a la que se cayó es que se bajó mucho. O sea, tú imagínate, Leonardo, yo tengo la capacidad de estar siempre en alfa y solo me pongo en beta cuando tengo que hacer una cola de supermercado o cuando voy a comprar el pollo y se me adelanta alguien, ¿sabes? Entonces, de verdad, o sea, ahí me subo a beta, pero me disparo. Entonces lo que pasa es que me vuelvo a controlar. La ciencia del cerebro es que nosotros tenemos actualmente se está trabajando en las cadenas de ADN. Sí. Quitar el ADN malo y poner el nuevo.
¿Y de qué te vale si no eres capaz de disfrutar el aquí y ahora? Claro, claro. Una última pregunta, nada más y muy por curiosidad. ¿Tú crees que algún día será posible la teletransportación? Mira, hoy hablaba de eso. Justamente, hoy hablaba de ese tema. Ya se hace casi virtual. Vamos a ver. Yo lo veo mucho en los partidos de tenis, ¿no? Se está jugando en Asia y hay uno aquí en España y otro en Londres. Y entonces por la teletransportación aparentemente sale en el mismo sitio. Pero llegará un momento en que la teletransportación se haga realidad, porque ya en la realidad virtual existe. O sea, porque tú crees que estás allí. O sea, una de las cosas que te dice la PNL, uno de los primeros fundamentos de la PNL, es, si tú crees que puedes, puedes. Si tú crees que no puedes, no puedes. Pero lo que tú crees es lo que pasó. O sea, tú no puedes, ¿sabes cómo yo, por ejemplo, le puedo apoyar a una persona a quitar un trauma, una alergia? Te hablo alergia emocional, no médica, a que pueda modificar. Porque yo no cambio lo que pasó, pero si modifico la percepción que la persona tiene de lo que pasó, estoy cambiando lo que pasó. Exactamente. ¿Vale? Entonces, sí, genial, eso es un genial. campo increíble. Y Sí, nosotros, o vosotros los profesores, tenéis un deber y un derecho. Ojo, el de arriba nos juzgará, no por lo que hicimos, sino por lo que dejamos de hacer. Muy bien. Gracias. Genial. Muchas gracias. Muestro aquí algunos de los comentarios que tenemos en YouTube. Bueno, aquí, bueno, profesor de tecnología, aquí Eli después me dirá quién es. El aforismo griego, conócete a ti mismo, bueno, que lo escribe en griego, estaba inscrito en el pronaos del templo de Apolo en Delfos, según Pausanias. Bueno, pero no pudo terminar porque se escribió de más. Pero bueno, Alfredo Rocha, de acá de Bolivia, justamente de Santa Cruz, nos dice, qué interesante sus confesiones. Me recuerda un pensamiento leído que dice, las máquinas podrán pensar y hasta sentir, pero lo fundamental es que los hombres nunca dejemos de hacerlo. Zenaida de Frías dice, excelente conferencia, doctor Horna, por compartir su experiencia. Muchas gracias, estoy muy motivada para ayudarme a mí misma. Seré agente multiplicador. Zenaida de Frías dice, la experiencia de la inteligencia emocional, muy interesante para todos. Me encantó, hay que ser feliz todos los días para enseñar mejor. Y Alfredo también nos dice, sus palabras tienen relación con esta expresión. Los padres y maestros debemos creer en nosotros, pero ante todo, tener fe en los alumnos e hijos. Estos son algunos de los comentarios que se están haciendo en el canal de YouTube, que después también lo puede usted leer. Yo tenía una pregunta. Hay un momento determinado que usted dijo que, bueno, es importante apoyar a los niños diferentes. Pero hago una pregunta. ¿Es preferible tener la virtud de ser diferente o no serlo? ¿Es preferible ser diferente o tener la virtud de poder serlo o no serlo? Exactamente. No entiendo demasiado. Bueno, yo lo que decía es, basado en lo que usted decía, en lo que señalaba que es importante apoyar a los niños que son diferentes, que tienen determinadas diferencias con los demás. Y mi pregunta ¿es preferible ser diferente o no serlo? Ah, no lo sé, nunca me lo he planteado, lo tendría que pensar. O sea, yo no elegí el tener malaria. Lo que pasa es que yo no para mí, el haber tenido malaria, le doy gracias a Dios por habérmela mandado. Porque una de las cosas más importantes es que en todo, vamos a decir, fracaso o en todo problema, hay un regalo oculto esperándote. Entonces, tenemos que tener la habilidad de encontrarlo. O sea, yo es que como no yo solo he vivido una vida, yo no puedo responder esa pregunta, o sea, tendría que pensarlo mucho, pero yo sí que me arrepiento de algunas cosas, pero no vivo. ¿Sabes qué es lo que más he aprendido, doctor Carlos? Cuando yo voy
a una tribu, vamos a decir, a una etnia, que aparentemente son súper atrasados y demás, ellos viven el 80% en el presente, 5% en el pasado y 15% en el futuro. ¿Sabéis los occidentales cómo vivís? Y ahí yo no me considero occidental. 80% en el pasado. O sea, es un desastre. Te das cuenta, y por eso yo quiero tanto a Jaime, porque Jaime tiene el valor, no sé si ha estado 5 veces en la India, de irse por allí, de aprender y luego echarme a mí la bronca por tal. Yo también se la he hecho, ¿eh? O sea, no te creas. No, la bronca quiere decir, oye, que no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo. Claro. O sea, realmente tú lo que tienes que hacer es vivir tu propia vida, decidir. O sea, nadie nació sabio. O sea, lo importante es que tu sofá no te sirva de refugio, te tiene que servir de trampolín. ¿Sabes? Entonces, todo este tipo de cosas yo las he aprendido viviendo, porque es cayéndome. Yo, una de las cosas que le enseño a mis alumnos es, si te caes, te levantas. Por ejemplo, ¿qué pasa en Occidente cuando un niño se cae en el parque? Ay, la mamá va corriendo, ay, mi pobre niño, mira la heridita. ¿Y qué pasa cuando trae malas notas el niño? Se hace una herida. Porque, fija, ahí entra todo de algo que en PNL es fundamental, los anclajes. Yo no he hablado de nada de los anclajes, ni de los kinestésicos, ni de los visuales, ni de los auditivos, porque es tan difícil en 45 minutos poder condensar todo esto que yo dije, pues yo no voy a leer nada, sigo mi instinto. Claro. Y para mí es más fácil que me pregunten que... Bueno, gracias. Le paso la palabra a Dielmer desde Colombia, nuestro coordinador en Cali, Colombia. Bueno, muy buenas noches nuevamente. Una alegría tener al doctor Benigno Horna. Pues la verdad, muy impresionado por todo lo que he escuchado. Y pues quería hacerle 2 preguntas o que me ampliara sobre este tema. Yo cuando empecé en educación, pues tuve muchos problemas con los chicos y pues me enfocaba mucho en la tecnología, pero después conocí que el centro pues de todo educador es la parte pedagógica. En ese sentido, pues un neuroeducador que me ha llamado mucho la atención es Francisco Mora Teruel. Él habla sobre que sin alegría no hay aprendizaje y está muy vinculado pues a lo que usted nos ha comentado esta noche, nos ha compartido sobre la importancia, o sea, la parte emocional, cómo es tan importante en la vida y pues principalmente en el aprendizaje. Ese es un aspecto que me gustaría que profundizara, cómo está conectado esta parte del estrés, el aprendizaje, cómo está conectado, la alegría, cómo está conectado. Y otra parte, importante acerca de la inteligencia emocional es cómo nos ayuda a avanzar en los diferentes aspectos de la vida, cómo nos ayuda a progresar, qué tanta relación está conectada con el pensamiento crítico. Felicitaciones, profesor Benigno, muchas gracias por su conferencia. Bueno, mira, la alegría es básica. Si tú vas a enseñarle a un alumno algo, lo que tienes que buscar, o lo que yo hago, siempre es negociar. O sea, negocio para que quiera aprender. Imaginaros, me voy a mi terreno, a los disléxicos. Hay un tanto por ciento de los disléxicos que les encantan los animales. Les encanta el dinero. Yo hago perfiles, o me he dedicado a hacer perfiles. No es por presumir, pero hice los perfiles de la película El Lobo de Wall Street. Si tú te metes en Google y pones Lobo de Wall Street, perfiles, ahí te sale que el doctor Benigno Horna ha presentado la película en España, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hago? Si tú vas con alegría, con pasión, o sea, los profesores de historia, te pongo los de historia, son los mejores o los peores, porque cuando se ponen a hablar de Alejandro Magno y se convierten en Alejandro Magno, y que cuando Alejandro Magno pudo derrotar a Darío, Darío se murió en brazos de Alejandro, porque los propios generales de Darío mataron a Darío. Alejandro se quedó sin esperanza, sin ilusión, porque ya no tenía nada que hacer. Y al poco tiempo se invadió India y demás y murió. Entonces, la alegría es fundamental. Hay que motivar.
Por ejemplo, una persona a la que quiero mucho y respeto mucho, me hablaba que ella en Telegram, cuando llegan los alumnos, te estaba hablando aquí en la Comunidad Valenciana, por Telegram te dicen, hoy estoy de un estado de ánimo o de otro. O sea, imagínate las tecnologías de la información y de la comunicación, de lo que son capaces. En nada de tiempo el profesor sabe el estado de ánimo de su clase. ¿Sabes? O sea, es tan increíble la oportunidad que tenemos. ¿Por qué? Porque mi querido Jaime me enseñó en uno de los viajes a Panamá los experimentos que hacían con chocolate y para que los niños pudieran estudiar mejor. ¿Sabes los niños que mejor aprendían? Y me baso en los estudios de mi querido Jaime, que yo lo saco en alguno de mis libros como referencia, que es que los niños que hacen deporte antes de ponerse a estudiar son los que mejor rinden. O sea, cosas de estas que a mí no se me hubiera ocurrido pensarlo. Entonces, la alegría es fundamental para todo. Si tú haces las cosas con alegría, tú estás utilizando mínimo el 20% de tu mente o más. Si los haces con disgusto, no llegas ni al 5%. Entonces, lo que hay que saber es motivar. ¿Cómo? En la PNL utilizamos el auditivo, poner una música, visual, poner algo positivo, kinestésico, el oído, el tacto, el gusto. Entonces, yo le pido a todos los maestros que puedan, que se lean un libro que era de Hermann Hesse. Hermann Hesse para mí es uno de los mejores filósofos que ha habido y mi primer libro no fue de Hermann Hesse, fue el segundo. Mi primer libro fue Esta noche la libertad. ¿Y sabes lo que hice? Yo estaba 5 meses en la cama. Fíjate, el mundo nos pone de una manera o de otra. Yo no sabía leer. Con 22 años me rompo la tibia y el peroné y tengo que estar 5 meses en la cama. ¿Y sabes qué hace mi padre? Dice, aquí no entra una televisión. ¿Tú no sabes leer? Lee. Entonces, leí un libro que se llama Bajo las ruedas, sobre la presión tan enorme. En España no lo tenemos, en Corea del Sur es brutal, en Japón muy poquita gente va a la universidad. Si yo fui a dar un curso a Corea y cuando yo decía que tenía 3 doctorados no se lo podían creer. O sea, que había estudiado 3 doctorados, era imposible que se lo creyeran, porque muy poquita gente va. Ahí el estrés, la presión te lleva. O sea, el estrés es presente, la ansiedad es en el futuro y la depresión es en el pasado. El estrés mal combatido, o sea, el estrés es bueno y es malo, es como el colesterol. El estrés es lo que te permite hacer cosas. Pero si no lo controlas, se convierte en ansiedad. Y si la ansiedad no la controlas, te vas a una depresión que puede ser aguda o crónica. Yo he tenido depresiones agudas así, pero no crónicas, porque la depresión crónica es una enfermedad. Entonces, ¿qué hay que saber? Estimularlos. ¿Cómo? Ahora, por Telegram, esa profesora sabe o esa maestra sabe el estado de ánimo de los alumnos y muchísimas más cosas. ¿Sabes una cosa? Yo lo aprendí ayer. O sea, hasta ayer yo no lo sabía. Porque yo le dije, oye, ayúdame a preparar. Y estuvimos hablando de este tipo de cosas. Entonces, si tú tienes a un niño, tienes que utilizar, María sabe mucho de esto, del lenguaje gestual y del lenguaje no verbal. Lo que tienes que hacer es ponerte por debajo de los ojos del niño, pero cuando quieras dominarle, te subes un poquito. Eso es como si le estuvieras tocando. Eso es un anclaje visual, pero ¿qué va? Se llega a producir un anclaje físico. Entonces, imaginaros lo que decía Leonardo sobre el cerebro. Tú puedes utilizar la mente de tal forma de que, por ejemplo, imagínate, hay trabajos que tú le puedes sacar información a la persona sin preguntarle nada. ¿Cómo? Piensa la pregunta y le dices al otro, oye, si te tocas, si te pones el dedo aquí, quiere decir esto. Si te pones el dedo aquí, quiere decir esto. O aquí, acá. O sea, hay cantidad. Cuando yo dije que yo fui a hablar con las Paduan o a tratar con las Paduan, porque no había un intérprete, porque no quedaba ni uno. Habían matado a todos los hombres de la tribu. No quedaban. ¿Cómo nos empezamos a comunicar por telepatía? Por ejemplo, los aborígenes australianos.
utilizan la telepatía. Los Yanomamis en el Amazonas también. O sea, esas culturas que nosotros llamamos primitivas son de las que tenemos que aprender. Igual que la curación de las medicinas está en el Amazonas o está en las plantas. Oye, pues yo tomo colágeno con magnesio con vitamina C y tengo una salud de hierro. El limón con aceite de oliva virgen extra. O sea, biloba, o sea, el jingo. O sea, todo lo tienes que hacer con pasión. Fíjate una cosa que me viene ahora, que voy a hablar en el congreso siguiente. Jung decía, sin saber inteligencia emocional, inteligencias múltiples, que la persona que, vamos a decir, no ponía que es inteligente realmente, yo diría inteligencia emocionalmente, no es jamás víctima. Porque toda víctima, todo verdugo ha sido víctima, pero una víctima para poder seguir siendo víctima es verdugo de otra. Y ahí la inteligencia emocional y la PNL nos ayudan, nos apoyan a poder romper esto. Imaginaros, pongo el ejemplo, nuestro hijo tiene un problema, te viene y te lo suelta. Y tú le dices tal. Tú te quedas con el problema. Le has liberado a él y tiene espacio para que le sigan, vamos a decir, dominando o maltratando. El maltrato se da por eso. ¿Cómo romper esto? Diciéndole, oye niña, al psicólogo, te voy a buscar un terapeuta, pero te lo pagas tú. ¿Vale? Nada gratis. Una cosa buena que tiene en América o en Panamá la educación que yo recibí era que por mucho dinero que tú tuvieras en tu familia, no te daban las cosas gratis. Tenías que limpiar el coche o el carro, tenías que ir a pescar, tenías que hacer cosas. Los valores son fundamentales y eso es lo que hay que enseñarle a los niños, los valores. Pero apoyámonos en las tecnologías, en las TIC, para saber los estados de ánimo, para poder influir. Imagínate, nosotros falsificamos la firma de nuestros padres, ¿no? Ahora no puedes porque las notas te las llegan directamente a los padres. Entonces, de una manera, de otra implicas a los padres. Pero ¿qué problema hay? Que no todo el mundo tiene 5G o 4G. O no todo el mundo tenía ordenador en casa. Y ya no me voy a otros países donde no todo el mundo, cada 5 familias tiene uno. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Yo no creo... O sea, yo creo en la igualdad de oportunidades. Todos tenemos que tener igualdad. ¿Por qué Estados Unidos creció? Porque dijo, Nueva York no puede estar arriba si California está abajo. Y lo que hizo fue unirlos. O sea, más o menos, no lo hizo del todo, pero más o menos. O sea, lo que no podemos hacer es que tengamos unos niños que están en la campana de Gauss en el 5% por encima y otros en la campana de Gauss por debajo. La campana de Gauss nos muestra la situación de una clase. ¿Qué pasa? Aquí en los colegios privados, a los niños que están poco avanzados o muy avanzados no los quieren. Buscan la medianía. ¿Y qué hay? Hay los PTs, pedagogía terapéutica. A Dios gracias, en los colegios públicos, o sea, en los institutos públicos y colegios públicos en España, se está utilizando los PTs, que son los profesores o los maestros que apoyan a los disléxicos, a los disgráficos, a los autistas. Por Dios, un autista necesita un animal, necesita tener una responsabilidad. Siempre que me viene una señora a mi consulta, doctor, ¿qué hago con mi hijo? Y digo, pues, no puedo tener perro, vale. No puedo tener gato, vale. No puedo tener conejo, vale. Póngale un pez, o si no, un osito de peluche, porque el niño va a hablar con el osito de peluche. ¿Tú sabes hasta qué edad yo he dormido con mi osito de peluche? Hasta marzo o abril, y yo lo tengo ahí, pero ya no me hace falta el osito de peluche, y no estoy loco, ¿eh? Entonces, bueno, un poco, Carlos, sí que estoy loco, ¿vale? Un poco sí. Pero, ¿sabes qué es un loco? Es un genio, Claro. el que vive de la nada y no se muere, o el que sigue creyendo en sí mismo, y le da igual lo que los demás piensen, sé natural. Claro, totalmente cierto. Ahí. Y creo que Leonardo tiene otra pregunta. O Yelis, no sé cuál de los. Yelis. Hola, bueno,
Sí, dime. Benigno, bueno, voy a ser muy, muy breve. De verdad que estoy encantada desde el minuto 1, agradecida también. De verdad que me encantó. O sea, no es lo mismo hablar de PNL, de inteligencia emocional de manera teórica, que un interesantísimo, cada vez más interesante storytelling, algo contado por su propio protagonista, y eso te lo voy a agradecer enormemente, de verdad, por el enganche que me dio tu alocución, tu participación. Otra cosa con la que cierro es que quería también hacer mención de algo que me llevo, que es que puedo decir hoy que asistí a un evento, a una participación, una rica conversación en la que pasamos de la dislexia, de la dislalia, de la disgrafía, de todos los días al disfrute. O sea, creo que eso no lo iba a vivir yo nunca jamás en la vida. O sea, poder hacer esa transición entre algo que vemos como una tragedia a algo que es nuestra aspiración, que es el disfrute de las cosas que hacemos. De verdad que gracias por ese aporte. Creo que también el detallito veo que has hecho de la malaria algo que también nos viene como algo negativo. Tú lo has convertido en algo como tu nombre, en algo benigno, que te permitió todas estas experiencias, pasar por todo esto para llegar a algo grande. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. Empiezo con la malaria. Patarroyo, colombiano, crea la vacuna de la malaria, pero no se le da a los laboratorios. Tú sabes por qué ahora no nos morimos en América Latina de malaria. Solo se mueren en África. 600.000 muertos. Hace nada, 2 millones de muertos al año. Tú sabes lo que a mí me dolía. O sea, eso, porque yo lo pasé. ¿Vale? La malaria no distingue de color de piel, de nada. Entonces, realmente, tú tienes que agradecer. Yo le agradezco a la malaria porque es lo que me permitió poder llegar donde estoy. ¿Y sabes dónde estoy? En el aquí ahora, disfrutando. Si yo no disfrutara de esto, no vendría. ¿Para qué? Claro. O sea, esa es la pimienta de la vida, dar gracias, tener ilusión, compartir. ¿Sabes? O sea, las pequeñas cosas. Por ejemplo, la diferencia entre los amores, los pasajeros y los amores reales, ¿sabes cuál es? Que en los amores pasajeros la gente lo que busca es las cosas excepcionales. En cambio, los amores reales, lo que los amantes buscan es compartir las pequeñas cosas, porque las pequeñas cosas son las que se convierten en excepcionales. Entonces no vale el victimismo, hay que quitarlo. O sea, esa palabra ya no está en mi mente. Tú no vas a un pueblo, hombre, sí, vas a un pueblo por ahí y te viene la gente en plan víctima, pero tú, si tú no las coges como víctima, dejan de ser víctimas, porque no se ven reflejadas. Entonces, la alegría de vivir. Por ejemplo, una de mis maestras, ¿sabes quién es? Helen Keller, que se quedó sorda, ciega y muda con 18 meses. Y hay una película genial. ¿Y sabes cuál es su gran frase? La vida es una aventura arriesgada, no es nada. O sea, eso es decir, estoy vivo. Doy gracias a Buda, a Dios, a quien sea. Pero da gracias, agradece y comparte. Muy bien. Genial, maravilloso. Bueno. Profe Carlos, también quisiera hacer otra pregunta. Es que, o sea, yo como maestro también entiendo que ya usted habló sobre las inteligencias múltiples y qué tan importante es que los maestros, pues, sepamos acerca de cuáles son las inteligencias que manejan nuestros niños. O sea, conocernos a nosotros mismos, pero también conocer con qué niños estamos trabajando para poder desarrollar esos talentos. Gracias, profesor. Mira, hay un señor que se llama Ken Robinson, que escribió un libro genial, El Elemento. Por Dios, buscaros, leeros ese libro. Mira, Ken Robinson lo tenéis en español en YouTube. Él tuvo polio. Imagínate, de todas las personas que conocemos nosotros, ¿quién ha sido el más violentado, acosado y demás? ¿Sabes quién ha sido? Stephen Hawking. Aunque no lo creas. Porque él tenía una mente brillante, pero todo el mundo le quería compadecer menos él. A Hawkins en el 62 le dijeron le quedan 2 años de vida. En el 62, ¿eh? Y a finales de los 90 se había divorciado no sé cuántas veces, con perdón. O sea,
no por nada, sino porque eso quiere decir que está vivo. Entonces, el elemento, tú como profesor, lo que tienes que buscar, hombre, es que si tienes 20 y pico alumnos en una clase, 30 en la otra y 40 en la otra, pues es un poco difícil. Pero lo que hay que buscar en un niño es el elemento donde se siente a gusto. Él pone el ejemplo de un niño que por llamar la atención se pensaba que solo caminaba con las manos, porque le costaba mucho caminar por los pies porque tenía una pequeña deformación. ¿Sabes lo que hizo la madre? Lo llevó a un gimnasio y ese niño se convirtió en medalla de oro de Estados Unidos y se casó con la Nadia Comaneci. ¿Y sabes lo que tienen? Una fundación. Eso es gente que merece la pena, que salieron de la nada. Yo admiro a la gente que sale de la nada, ¿sabes? Pero tienen que tener una oportunidad. Si no tienes oportunidad, no puedes. O sea, yo te digo que a mí me ha impresionado el tema de Bolivia mucho. O sea, mucho, mucho, mucho. Y si yo no hago nada, no merezco la pena de estar aquí. O sea, realmente en nuestra mano está y en los educadores más. Por ejemplo, el éxito que yo tuve tan grande, con perdón para mí, con mis alumnos, yo les daba 4 horas en la vida. ¿Y sabes lo que buscaba? Anclajes. Para poderles motivar. Yo no sé si conocéis a Tony Meléndez. El que nació sin brazos y en Nicaragua y tal. Mira, sí. Yo ponía, o sea, yo les decía a mis alumnos, oye, si tú no tuvieras brazos, ¿qué podías hacer? ¿A qué te podías dedicar? Les preguntabas. Lo que vosotros hacéis conmigo, me preguntáis, sacáis lo mejor que tengo. Tony Meléndez era genial. A mí, por ejemplo, y cuando lo veo con el Papa, y ¿sabe lo que pasa? Que aquí en España me criticaron porque utilizaba la religión y muchos de mis alumnos eran musulmanes. Yo veía a los musulmanes con 19 años llorando viendo al Tony Meléndez cantar, tocando la guitarra con los pies. ¿Sabes a quién me busqué? A Nick, no sé qué, un australiano que nació sin brazos y sin piernas. Y yo les decía, si yo os demuestro que ese chico puede jugar al fútbol, sacar a su perro de paseo, vestirse, o sea, lo que no podía era afeitarse, ¿vale? O sea, de esa forma los motivaba. Ten en cuenta que para motivar a un niño o a una persona lo tienes que hacer por lo que ve, porque lo que oye y por lo que siente. Esos son los sistemas representacionales de la PNL, que son básicos. Entonces, ponle retos. A un disléxico, el dinero le encanta. Os hablo en general. O el elemento que les busque, pues negocia con ellos. Si a mí, por ejemplo, me dicen, me decían de pequeño, arregla tu habitación. Pues para mí estaba arreglada. Y venía mi madre y me echaba la bronca. ¿Sabes lo que hay que hacer con un niño disléxico? Apuntarle en un papel, tienes que hacer tu cama, llevar la ropa sucia a la lavadora, poner los zapatos no sé dónde. Se lo tienes que escribir. Y lo puede entender. Porque digamos que tenemos una mente diferente. Ya que tenemos esa mente diferente, cuando tú ves que ya has superado cualquier cosa, ya no hay ningún problema, puedes superarlo, pero no te vale nada sin la alegría de vivir. ¿Y cómo se da la alegría? Contribuyendo. Yo le pido a Dios todos los días salud, armonía, éxito, abundancia, tiempo, amor, fuerza y contribución. ¿Y sabes lo que más hago? Contribuyo. ¿Por qué? Porque el mejor libro que yo he leído jamás, Sopa de pollo para el alma, Jack Canfield. Eso es genial. Eso es genial. Entonces, en nuestra labor como docentes está eso, de sacar lo mejor que tiene el alumno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dándole lo mejor. María, tú has hablado, pero nunca me has preguntado. Me encantaría que me hicieras alguna pregunta. ¡Ay, tan bello! ¿Quieres que te diga una cosa? Eres como una especie de Ulises del siglo XXI. El Ulises allá, con su periplo. Eres un ser resiliente. Un punto de referencia mundial.
porque cada uno de nosotros vino aplicando eso que tú sistematizas tan bien y con un trabajo de campo impresionante y en diferentes culturas. Entonces, yo pertenezco a esto de las habilidades blandas, lo emocional, la educación emocional, motivarlos. Y yo tengo una especie de eslogan con mis alumnos. Aunque las oportunidades falten, los talentos sobran. Es decir, que ellos jamás piensen que no son talentosos. Son talentosos, claro que sí, claro que sí. ¿Está? Entonces, tú has sistematizado de una maravillosa forma estos trabajos empíricos y un escritor, y con tus lecturas de referencia, que pertenecen a otras culturas también. ¿Cómo lograste esa fusión? Porque cada cultura también tiene su propio lenguaje, sus propias características identificatorias. Sin embargo, tú has logrado esa fusión. Mira, Y menos que estudiando el cerebro, nada menos. Entonces, eso nos hace ponernos en una perspectiva multidimensional para poder entender, multidimensional, desde una perspectiva multidimensional, para poder entender. Yo todavía estoy así, boquiabierta. ¿Sabes la suerte que tuve? Nacer en Panamá, en David Chiriquí. ¿Sabes por qué? Me crié en 4 culturas a la vez. La española, que eran mis padres. La norteamericana, que era mi colegio. La panameña, normal, y también la indígena. ¿Sabes? Porque tuve la gran suerte de mi abuelo. Mi padre y mi abuelo pasaron la guerra española. Y me enseñaron muchas cosas. Y mi abuelo era feliz con cualquier cosa. De ahí aprendí. Yo que le enseño a mi nieta a ser feliz. Porque, por ejemplo, yo antes de dormir, ¿a que no sabes qué veo? Os lo recomiendo a todos. Monkey Bibi. Un monito que está en Bali, en la isla, y lo veo todos los días. Y me voy con una oreja a oreja, una sonrisa oreja a oreja, con una paz y una tranquilidad. Porque si veo el telediario antes de dormirme, no me duermo. ¿Sabes? Entonces, yo tuve la gran suerte. En Panamá, pues, la gente viaja. ¿Sabes? O sea, tiene esa posibilidad, porque por el canal o por lo que sea. ¿Qué le digo yo a mis alumnos? Viajar. ¿Cómo? Vete de camarero, vete de lo que sea, olvídate. O sea, nosotros ahora, ¿qué jugamos? Y mira que yo he sido capitalista y he defendido el capitalismo como nadie. Pero, ¿qué buscamos? Dinero, dinero, dinero y dinero. No. Hombre, ya con mi edad, pues yo lo que busco es vivir lo mejor posible. Y sobre todo, aprender. Thomas Edison. ¿Tú conoces la historia de Thomas Edison? Cuando lo expulsaron del colegio por tonto y la maestra le mandó una carta diciendo que su hijo ya no vuelva a clase porque no va a aprender nada, ¿qué pasa? La mamá lee otra cosa y le dice, es que eres tan avanzado que no puedes ir con los demás niños a clase y quieren que te dé yo la clase. Fíjate, Edison para mí es uno de mis paradigmas. Referentes. Y eso. La PNL te enseña a modelar. Yo a todos mis alumnos les pido, por favor, elegirme a 5 personas. Cómo piensan, cómo visten, cómo hablan. Y lo que querían en la vida. Y de esa forma se aprende, María. Brillante, y felicitaciones y bienvenido a este espacio que es para compartir, para contribuir ese concepto que tú lo manejas con una claridad y que, bueno, todos adherimos acá, porque este espacio de Verano TIC es un espacio de empatía, de asertividad, y ha crecido de una manera exponencial que ya se cruzó el océano, ya es planetario este espacio. Así que mi admiración y felicitaciones de nuevo.
Gracias. Bueno, muchas gracias. Y tenemos, bueno, otros comentarios. Alfredo Rocha nos dice, cuando en el nivel inicial, perdón, Alfredo Rocha dice, me quedo con el concepto que usted dijo anteriormente de que negocio con los niños para que quieran aprender. Parecido a si un alumno no aprende la forma que le enseño, debo enseñarle de la manera que él quiera aprender. Y Begoña García nos dice, maravillosa ponencia, muy motivadora. La pasión en la docencia es el motor que nos mueve a los docentes. Beto Lu, también de Panamá, nos dice gracias y bueno, buena ponencia, muchas felicidades. Y así se expresan otras personas también. Heriberto Prieto nos dice propiciar ambientes de aprendizaje inclusivo, positivos y abiertos a las expresiones del pendiente e ilusiones. Bueno, una conversación maravillosa, nos dice Alfredo desde acá, desde Santa Cruz, Bolivia. Bueno, llevamos casi ya 2 horas prácticamente y no sé si alguno de los coordinadores desea hacer otra pregunta. Eric. Pregunta también, agradecer primero, además del comentario, agradecer primero al profesor Jaime, que Jaime me escribe, el profesor Jaime que está aquí en la sala, y me dice, oye, yo tengo un amigo así, un excelente expositor, una persona muy motivadora, y yo a Jaime lo conozco de años, inclusive la última vez que fue a la India, recuerdo ese viaje de él, allá lo que es la parte de yoga, en la parte educativa. Es una persona que le tengo mucho aprecio y le indiqué, oye, claro, dame el contacto. Hablé con Orna, escuché y esperaba bastante de este tema, pero de verdad me ha sorprendido el tema. La parte motivacional, la parte de... Hoy vamos todos cargados de energía, más energía de la que teníamos antes, gracias a Dios. Aunque ha sido un año o años difíciles, nosotros hemos perdido un compañero aquí de la red en este año. Está ahorita el doctor, y gracias a Dios otro compañero que tenía un problema de salud ya salió del hospital, y le mandamos saludos al doctor Crespo desde Ecuador, que es el coordinador de la red académica Veranotilia en Ecuador. Y mira, Orna, algo importante, y es verdad, mira, a mí me han pasado cosas en la vida. Ejemplo, un día un accidente que mi abuela, en cuestión antes de la muerte, le indica a mi esposa que íbamos a tener un accidente. Yo le decía a mi esposa, no le hagas caso, si ya mi abuela lamentablemente está falleciendo, a lo mejor eso fue algún sueño, pero se me quedó en la mente. Y la siguiente semana, tal como le dijo mi abuela a mi esposa, y yo por suerte que le puse cuidado a mi esposa, un camión de frente a mi auto viajando hacia el distrito de Barú, que tú conoces. Después de la última garita en Cuervito, te hablo a ti porque eres chiricano y sabes dónde es Cuervito, en la área fronteriza con Costa Rica. El camión de frente, tal como lo dijo mi abuela en el sueño, y que se lo dice a mi esposa. Mi abuela ya no veía, inclusive él ya no coordinaba muy bien, pero le cuenta eso, que habíamos fallecido en un accidente. Lo primero que recordé, mi abuela, y me tiré a la cuneta, a la orilla, en otras palabras para los de otros países, acá hablamos de cuneta, la orilla, y el camión nos arrasó, el carro. Yo era muy materialista antes de ese accidente, y cuando me levanto, salí del carro, que moví la puerta un momento y cae la puerta y veo el auto destrozado. Oye, yo le digo, nos salvamos, gracias a Dios. Y mi esposa dice, oye, Eric, perdiste el auto. Y lo pendeja, estamos vivos, algo el de allá arriba quiere. Y eso fue hace años, te lo digo. Yo tengo el video y tengo que buscarlo. Y mi esposa se ríe, oye, estamos vivos. Y mira, desde ahí el materialismo aparte. Claro, a veces siempre la parte es el cerebro, pero oye, la vida es lo importante, la felicidad es lo importante, porque si no estamos felices no vamos a ir antes de tiempo. Y tú sabes qué hacía. Yo veía esos videos que tú me mencionas, el de Nick, el del nicaragüense, música, en vez de música violenta, de estas música donde me motivaba, un chileno que tiene una música bien interesante, creo que se me pasa ahorita la letra, pero es algo de vivir la vida. Él es muy interesante esa música, igual que Diego Torres de Argentina, Color de Esperanza. Esas eran mis canciones. Yo, oye, vamos a cambiar. Surgieron muchos proyectos en la vida, entre esos
Le agradezco a Dios el Veranotic, conocer tantos amigos de manera presencial y virtual. Y hoy, mira, gracias a ese carro lo pagué en un préstamo, pero estamos vivos, como le dije a mi esposa. Estamos vivos y conozco muchos amigos virtuales y presenciales. Y Dios a veces nos coloca esas situaciones difíciles para alguna meta, algo que hay que buscar. Y eso es lo que le indiqué a mi esposa en ese momento. Estamos vivos, algo quiere el de allá arriba. Bueno, esperemos hasta donde primero Dios nos dé vida, pero así hay que hacerlo. Y me recordaste esa experiencia y te agradezco. Muchas gracias a Jaime también, que está aquí, profesor Jaime. No sé si quiere dar unas palabras. Están las puertas abiertas, doctor Horna, aquí de la Red Académica Veranotic, para cuando usted desee compartir esos conocimientos. Profesor Jaime. Está sin micrófono. Está sin micrófono. Sí, no sé si alguien más quiere algún comentario. Gracias a lo de YouTube también, verano. Sí. Tenemos un evento especial de esta semana con un especialista de audiovisual, empresarial y educativa, el doctor Moreira, desde Brasil. Están invitados a un programa especial durante esta semana. Vamos a estar anunciándoselo en las redes en los próximos días. Carlos. No, profe Eric, quisiera hacer una última pregunta. Profesor Horna, pues me interesa mucho, pues, y le agradezco mucho todo lo que nos han mencionado porque es de gran utilidad. Aquellas personas que han sufren de problemas ya de depresión crónica, ¿es posible un tratamiento a través de la hipnosis? ¿Qué usted recomienda para los temas de depresión? ¿Cómo podrían tratarse? Yo no lo utilizaría, porque si tienen una depresión crónica, ojo, aguda, no es crónica. O sea, la aguda es, por ejemplo, cuando tienes en un momento determinado un problema con tu pareja, pero tú sigues trabajando, sigues yendo a clase, sigues haciendo cosas. Así se distingue de la depresión crónica. La depresión crónica ya es bastante más complicada. Si a mí, por ejemplo, me viene un paciente o alguien me dice, oye, que quiero que atiendas a esta persona que tiene un problema de depresión crónica, yo la derivo a otro especialista. No es porque me quiera limpiar las manos o lavar las manos, pero una persona que está tomando calmantes, está tomando pastillas, está siguiendo una trayectoria con un psiquiatra, sería muy complicado que yo utilizara la hipnosis como para poderla hacer. Pero ahí, ¿sabes qué le recomendaría? Que cambiara totalmente a esa persona de sitio, pero también dependiendo un poco de la edad. O sea, por ejemplo, ¿cómo sacas a una persona de una depresión? Por ejemplo, sacándola de su medio ambiente, llevándola a otro sitio o poniéndola a trabajar. O sea, por ejemplo, hay una técnica muy buena para los suicidas, o sea, que es decir, o te tiras o te tiro yo, y verás que no se tira nadie. O sea, una de las cosas que a mí me tocó, y además hablé una vez con Jaime, que en la facultad, en la Complutense, en la Facultad de Psicología, yo hablaba del intento de suicidarse. O sea, yo creo que el 90 y pico % que los que estamos aquí, en un momento determinado se nos ha pasado por la cabeza, ¿eh? No quiere decir que lo hayamos pensado ni planificado el suicidarnos, y no pasa nada, pero es un tema tabú, ¿sabes? Entonces, ¿cómo puedes sacar a esa persona? Bueno, sacar o apoyar, tendrías que cambiarla del entorno, o sea, modificarla, que apareciera en otro sitio. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, pero lo que pasa es que yo no me meto en Panamá decimos camisa de 11 varas. Se puede hacer, pero hay un tema que mientras hablaba María me vino a la cabeza. Si alguien tiene un problema con cáncer, por favor, buscar en YouTube Anita Morjani. Es un caso real, absoluto, que lo sacó Wayne Dyer. Wayne Dyer, el de las zonas erróneas, o no sé cómo se pronunciará en Dyer. O sea, nosotros estamos aquí para algo. Y una persona que tiene cáncer, como Anita Morjani, que se murió y volvió a salir. ¿Sabes lo que le preguntaron cuando iba a salir del hospital? Lo que dijo María. Shopping. Me voy de shopping, de compras. ¡De compras! Y el médico le puso prohibido ir de compras.
Wayne Dyer la sacó adelante. O sea, es un ejemplo que yo pongo. O sea, utilizar ejemplos, ponerle películas a los niños sobre niños que hayan tenido que salir adelante y que lo hayan tenido difícil y las activas. Jaime, no quiero que te vayas sin decir algo. Por favor, pon el micrófono. Bueno, ahí quería comentarle a Reinaldo. Digo, yo tomaría en cuenta, mira, hay países en que tienen medicina integrativa, en que toman en cuenta yoga, nutrición, ejercicio, dieta. Y yo pienso, yo trabajé en una clínica en Washington, D.C. con Jay Haley, y mucho del trabajo que hacíamos era sacar a gente que estaban con muchos años de estar bajo prescripción médica, a tratar de primero sacarlos de estas drogas que son altamente adictivas, mucho más adictivas de lo que la gente se imagina. Y luego tratar de que se hiciera cargo de su vida, y era trabajo de apoyo. Entonces, si tienes la oportunidad, por ejemplo, de encontrar a un médico que sea de medicina integrativa, cosa de que pueda tener una aproximación de la dieta, una de las primeras cosas que tienen que trabajar, que le incluya yoga. Ustedes tienen allá a Mili, que hace Isha Yoga. Ella se entrenó en India, en un sistema muy clásico de yoga y muy bueno, porque no es un yoga comercial, sino es realmente la escuela originaria de Hatha Yoga, de Patanjali, e integrar, ¿no? Y alguien que le ayude también a ir trabajando sus relaciones o los problemas, las broncas que tienen ahí atoradas. Yo pienso que un enfoque integrativo pudiera ser de mucha utilidad, pues, para esta persona que tú estabas pensando qué hacer, porque me dio la sensación que querías ayudar a alguien. Bueno, yo quería solo comentar, aquí me has tenido en el borde de la silla a toda la distancia, Benny, porque has estado utilizando genialmente el ir sembrando, has estado sembrando, tirando semillas a lo largo de toda tu presentación, ¿no? Dices un montón de cosas por acá que uno no sabe ni para dónde va, y luego acá tiras 3, 4 semillas y luego regresas a otra historia y regresas y tiras 3, 4 semillas y luego te viene otra historia, que pareciera que estuvieras confundiendo, ¿no? Eso es hipnosis. Entonces, qué fantástico ejemplo que has estado haciendo, ¿no? De cómo se utiliza clínicamente la hipnosis, que no es lo que la gente originalmente cree que es hipnosis, que es inducir un trance. Excelente. Yo aquí, a mí me he secado los ojos como 3 veces de las lágrimas, de la emoción, de ver lo que has hecho, de la amplitud con que te manejas, la emoción de ver un trabajo bien hecho, la alegría que me produce ver el repertorio de autores que estás manejando, la amplitud enorme, ¿no? La vasta experiencia que tú tienes y un corazón que no te cabe en el pecho. Gracias, Ben. Muchas gracias a ti, Jaime. Jaime es como mi hermano, ¿vale? O sea, cuando voy a Panamá, pues siempre le veo, hablamos de muchas cosas y también discutimos, ¿eh? O sea, que no te creas que... Porque es la manera de poder aprender. Y para mí, Jaime, cuando me habló y me dijo, el micrófono. No, yo lo tengo apagado. Bueno, tengo cerrado para darte el espacio. Bueno, esta ha sido una noche maravillosa, como siempre pasa en Verano Tea, pero esta noche con Benigno Horna, bueno, en la galaxia, como nos dice María, ¿no? En el universo, como ella nos dice. Bueno, yo de mi parte quiero agradecerle a todos los que nos han estado siguiendo, tanto en Verano TIC como en la página de Micromoc. Estoy mirando siempre los dos canales, ¿no? Por eso tengo varios monitores acá. Aquí Jenny Barja nos dice, excelente, mil gracias, doctor Horna, aprendí mucho, me quedo sin alegría, no hay aprendizaje. Saludo desde Bolivia. Y bueno, quiero entonces, para cerrar, pasar la palabra a Eric Miranda. Adelante, Eric. Sí, nuevamente agradecerte de parte de la red académica Verano TIC, doctor Horna, igual a Jaime. Jaime también, las puertas abiertas están de la red académica Verano TIC.
También invitarlos y para antes de darle la palabra de cierre al expositor, vamos a presentar el programa de esta semana, algunas actividades que vamos a estar realizando durante la semana. A continuación, vamos a irnos al video inicial. El doctor Fernando Moreira desde Brasil nos va a estar brindando este tema, que él nos va se quedó sin audio. Voy a volverlo nuevamente. Esto sucede cuando se manda se abre o se deja en ocasiones abierta la pestaña. Tiene ese problema. Vamos a volver nuevamente. Problema. Vamos a ver. No, ahora está apagado. Ya. A ver. Hay algo aquí que no me está permitiendo. Vamos a reducir. Vamos desde aquí. Mira, cuando se quiere, algo no Si está. me dejas. Vamos a ver ahora. Ahí está. Tienes apagado ahí. Ahora sí. De Veranotic, pelo qual eu vou falar de mercado audiovisual para a área educativa e corporativa. Creio que é muito importante neste momento, com novas tecnologias, novos produtos, novos equipos, que tenhamos em conta quais são as tendências nas áreas de câmeras, de switchers, de softwares e tudo mais para a produção educativa e corporativa. Los espero entonces en el próximo webinar de Veranotic. Ok, este webinar va a ser el día 23 de noviembre, un webinar especial a las 15 horas, 3 de la tarde, hora Panamá, 4 Bolivia. Están cordialmente invitados. También tenemos otras actividades donde vamos a participar en Perú. El doctor Carlos Bravo Reyes va a participar, el doctor Raúl Rodríguez, que es nuestro coordinador en los Santander de Colombia, y el doctor Herbert Olivas desde México, coordinador de México en la red Veranotic en México y El Salvador, y su servidor, el profesor Miranda. Estamos igual que unos otros invitados de otros países, pero los coordinadores de Veranotic vamos a estar presentes en este evento en una universidad peruana de un amigo que ya ha participado aquí, el ingeniero Juan Carvajal, pero el de Perú, no el representante de Chile, que también tiene el mismo nombre. Y también vamos a escribir, voy a escribir en el enlace para que se puedan inscribir en este último evento. Correcto. También tenemos este evento durante el mismo día, el 25, en UDES, Universidad de los Santander de Colombia. Vamos a participar, voy a tener el honor ahí de participar y hablar algo de algunas tecnologías, lo que es tendencias tecnológicas en el siglo XXI. Es un evento que participamos por segunda vez. Y de esta manera finalizamos algunas de las actividades que vamos a estar participando durante esta semana, además del evento que tenemos el próximo sábado, primero Dios, que siempre tenemos el programa, sería el número 74, primero Dios, el día sábado, próximo sábado. Doctor Orna, su palabra de cierre, y ya sabemos que ya es madrugada en España y le agradecemos eso también, que a esta hora nos está compartiendo esos conocimientos, y más que conocimientos, motivándonos. Y como dice Jaime, de verdad, a mí también, eso no, en ocasiones quedé hipnotizado, de verdad, que yo veía también a María en ese momento, ¿verdad?, cuando hablaba Orna. Muchas gracias, doctor, y su palabra de cierre. Pues fíjate, voy a utilizar algo de lo que tú has dicho. ¿Sabéis cuál es el negocio de la vida? El negocio de la vida no es negocio, es vida. Excelente. Excelente. Muchas gracias, doctor. Y de esta manera, Carlos, y a todos los invitados el día de hoy, cerramos este programa a las 9.
de la noche, y creo que si hubiésemos seguido escuchando al profesor Horna nos quedamos hasta la madrugada, porque nos ha brindado muchos conocimientos el día de hoy y motivación. Que la pasen buena noche y a cuidarse.